Hola, ¿qué tal compañeros? Pues bueno, voy a intentar grabar unos resúmenes de todas las clases que hemos ido teniendo hasta ahora. Estas transparencias, estas clases que voy a grabar ahora, van a estar un poco más ordenadas que la clase y van a ser un poco más resumidas, ¿vale? No voy a entrar tanto en detalle. Mi idea es grabar un vídeo por tema, ¿vale? Si estoy grabando esto en PowerPoint, ¿vale? Y esto es un desastre porque no puedo, cada vez que paso una transparencia me tengo que callar y no puedo volver hacia atrás, con lo cual ya he intentado grabarlo varias veces y si te equivocas y le das al dedo y te pasas dos transparencias, pues ya has fastidiado el vídeo y te toca volver a empezar. De nuevo no, pero desde la última transparencia. ¿Vale? Y luego si me veis mirar al otro lado, pues lo estoy grabando esto desde una tablet, pero he intentado poner en un monitor. No soy capaz de ver la siguiente transparencia que tengo, con lo cual al final necesito otro ordenador con otro monitor donde estoy viendo la siguiente transparencia que voy a tener, así que me veréis que de vez en cuando miro para saber lo que tengo que decir a continuación. Pues nada, vamos a empezar con el primer tema, que era de introducción y que si recordáis hablábamos un poco de lo que era un dispositivo y una señal electrónica, luego hablaremos de tipos de señales eléctricas, cómo especificamos un circuito, un sistema electrónico cuando vamos a diseñarlo y los componentes electrónicos analógicos básicos que tenemos. Y empezamos por lo fácil, un sistema electrónico es un conjunto de circuitos que interactúan entre sí para obtener un resultado. Y muchos de los sistemas electrónicos pertenecen a una de estas distintas categorías, ¿no? Y las tenéis ahí, sistema de procesamiento digital de la señal, sistema de comunicación, electromedicina, amplificación, sistemas de control, sistemas informáticos, incluso alimentación, dar potencia, alimentación electrónica, obviamente, dar potencia a las señales, etcétera. ¿Vale? Un aspecto común de todos estos dispositivos es que al final tienen que recoger alguna señal, algún parámetro y hacer algo con él. ¿Vale? Una señal es una cantidad física que varía en función de una variable, ¿vale? Del tiempo, del espacio, etcétera, y que contiene información sobre la fuente que lo produjo. Por tanto, la función principal de los sistemas electrónicos es extraer, almacenar, transportar o procesar la información de una señal. Y muchas veces también es necesario que además esos sistemas proporcionen energía a un dispositivo que luego va a dar la salida. Y luego los sistemas electrónicos están compuestos por subsistemas o bloques funcionales conectados eléctricamente entre sí, ¿vale? Que son los circuitos, que al final su- su propósito es generar, transportar o modificar señales electrónicas. También esos sistemas electrónicos los podemos dividir en varios bloques, ¿vale? De los cuales os pongo yo un ejemplo aquí, pero podían ocurrirse más, pues tipo de categorías, amplificadores, filtros, fuentes de señales, fuentes de alimentación, circuitos conformadores de onda, sistemas digitales, memorias digitales, convertidores, etcétera, ¿vale? Para implementar estos circuitos se utilizan dispositivos electrónicos, diodos, condensadores, transistores, operacionales, lo que se nos ocurra. ¿Vale? Por tanto, para el diseño podemos hacer un diseño que se conoce como top-down, ¿vale? Tenemos distintas jerarquías de niveles de diseño. Tenemos un nivel superior donde los sistemas se definen con una capacidad, con un nivel de abstracción mucho más alto, ¿vale? Que era un amplificador. Un amplificador con una impedancia de entrada, una impedancia de salida, tanto nivel de entrada, tantos vatios, etcétera, ¿vale? A nivel global. Ya no sé si lo voy a hacer con válvulas, con transistores, si va a ser en clase A, en clase B, en clase AB, etcétera, ¿vale? Luego tengo un nivel intermedio, una vez he definido todas esas funciones, voy a ver qué subapartados hay dentro de cada una de las partes del amplificador y qué función tienen que tener. Pues un amplificador de bioseñales, pues bueno, tengo un filtro de rechazo del nivel de continua, luego tengo
un circuito de valor absoluto para convertir las señales negativas en positivas, luego tengo un integrador, luego tengo un detector de picos, ¿vale? Y luego cada una de esas últimas partes ya las voy definiendo como con los circuitos que yo quiero hacer, ¿vale? El nivel inferior ya son los dispositivos, las características, corrientes, etcétera, ¿vale? Pues bueno, vamos a ver los distintos apartados que hemos ido nombrando, ¿vale? Pues bueno, las señales portadoras de información pueden ser analógicas o digitales. Una señal analógica toma cualquier valor dentro de un intervalo continuo de señales y en la figura pues lo que tenemos es una señal analógica tipo en función del tiempo que puede tomar cualquier valor que se nos ocurra de todos los valores posibles del universo. Un concepto importante es que se puede considerar cualquier señal como una suma de componentes senoidales de varias frecuencias, fases y amplitudes, ¿vale? Es la transformada de Fourier. Yo puedo expresar matemáticamente, puedo descomponer cualquier función en una suma de infinitas senoidales en este caso, y aquí también. Eso es el espectro de una señal. El espectro de una señal proporciona las amplitudes y las fases de esas componentes ficticias que hemos dicho ahí, de esa descomposición en distintas senoidales en función de la frecuencia, ¿vale? Por ejemplo, las señales de audio sonoras, las señales sonoras contienen componentes significativas que el oído humano puede percibir entre 20 Hz y 15-20 kHz, ¿vale? Las señales de vídeo tienen componentes que varían entre continua y los 4,5 megahercios o algo así. En la siguiente tabla pues tenemos otros tipos de señales como los márgenes de frecuencia que tienen, ¿vale? Vale, pues aquí tenemos las distintas tipos de señales que pueden haber y los intervalos de frecuencia. Un método para obtener el espectro de la señal es el análisis de Fourier, ¿vale? Para señales periódicas, pues uno coge y aplica las series de Fourier, ¿vale? Para la onda cuadrada que tenemos nosotros en esta parte de aquí, ¿vale? Para esa onda cuadrada, si uno hace el desarrollo en series de Fourier, pues sale esta descomposición, ¿vale? Con un valor constante y luego la suma de una senoidal de frecuencia fundamental, que sería la frecuencia determinada por este periodo, y luego una senoidal de frecuencia 3 veces, ¿vale? Un periodo 3 veces menos, 5, 7, etcétera, ¿vale? Donde esa A que tenemos ahí es la amplitud de la onda cuadrada y omega 0, 2pi partido por t es la frecuencia angular fundamental. Si añadimos los 5 primeros términos, ¿vale? Los 5 primeros senos de esa función, tendríamos la gráfica que veis a continuación, ¿vale? La gráfica está de aquí. Eso sería la reconstrucción solamente con 5 senos, con 5 señales, que como veis es más parecido. Conforme se vayan añadiendo más términos, pues va mejorando esa aproximación. En un sistema lineal se puede aplicar el teorema del principio de superposición y es posible analizar los sistemas lineales, como hemos hecho en circuitos, para examinar cómo se modifican la amplitud y fase de una senoidal de entrada de una cierta frecuencia al pasar a través de un sistema, ¿vale? Es lo que se conoce como la función de transferencia. La función de transferencia lo que nos dice es eso. Por tanto, si se conoce el espectro de una señal y conocemos la función de transferencia, podemos conocer para todas esas senoidales cómo se van a comportar, sumarlo y ese será el comportamiento del circuito. El margen de frecuencias presente en la señal que vamos a procesar es lo que determina lo que se conoce como el ancho de banda y condiciona el diseño del circuito electrónico que se va a utilizar y los dispositivos con los que se implementará, ¿vale? Por ejemplo, aquí en este circuito, en este ejemplo que hemos puesto aquí, nuestro ancho de banda es 5 omega 0, ¿vale? Y eso
pues bueno, como hemos cortado en 5 omega 0, pues ahí vemos la distorsión que hay a la salida. Si hubiéramos ampliado el ancho de banda a 7 omega 0, a 9 omega 0, esta distorsión que estoy borrando hubiera sido mejor. Pues bueno, vamos a ver, en la figura tenemos el diagrama de flujo del proceso de diseño de los sistemas electrónicos. ¿Vale? El proceso comienza con el enunciado de un problema que queremos resolver. Por ejemplo, es posible que se desee diseñar un sistema que proporcione información a los barcos y aviones sobre su posición, ¿no? Un sistema GPS. Primero, ¿qué es lo que se hace? Pues desarrollar lo más detalladamente posible las especificaciones del sistema, que pueden ser tamaño, peso, forma, consumo de energía, fuente de energía que hay que utilizar, coste. Dependiendo del tipo particular del sistema pueden haber otras especificaciones. Por ejemplo, si es un sistema de comunicaciones necesitaremos saber el tipo de señales que van a ser transmitidas, el ancho de banda total necesario para las señales analógicas, la tasa de información para las digitales, la relación señal-ruido mínima aceptable en el destino para las señales analógicas, la probabilidad máxima aceptable de la tasa de error para la transmisión de datos, número de receptores, etcétera. ¿Vale? Eh, el proceso de diseño interno para cada uno de los bloques del sistema es similar al del diseño completo. ¿Vale? Aquí tenemos una parte del proceso de diseño de un circuito electrónico o de un bloque del circuito electrónico, ¿vale? Primero se propone una configuración del circuito, quiero hacer un integrador, ¿vale? Pues lo voy a hacer con este tipo de dispositivos, con este tipo de componentes, ¿vale? Se seleccionan los valores para cada componente del circuito y con las ecuaciones de diseño se diseña el circuito. Una vez se ha completado el diseño y se ha comprobado con simulación o con análisis teórico que más o menos va a cumplir las especificaciones deseadas, se construye un prototipo, ¿vale? Y una vez hemos construido un prototipo, vemos si cumple las especificaciones para las que lo hemos pensado. ¿Que no las cumple? O sea, que las cumple, pues ya pasamos a la parte de diseño final. ¿Que no las cumple? Pues volvemos a repensarnos si la configuración del circuito es la óptima, si podemos cambiar algo, si los componentes están bien elegidos o no, y se vuelve a evaluar, ¿vale? Un tema muy importante es la documentación. Es muy importante generar documentación precisa y completa durante todo el proceso de diseño, porque luego al final todo se olvida, todo lo que no se escribe se olvida, ¿vale? La documentación típica suelen ser diagramas de circuito, diseños y medidas mecánicas, lista de componentes, procedimientos de prueba, registros de las formas de onda que se han generado, medidas en distintas tensiones del circuito, etcétera. ¿Vale? Una de las cosas que es recomendable, por ejemplo, para un proyecto es, en lugar de utilizar pues, todos los folios que tengo yo sueltos por aquí para haceros las clases y todo eso, utilizar una libreta. Cuando nosotros empezábamos en física nos decían, tenéis que compraros una libreta de laboratorio. En esa libreta nunca se arranca una hoja y todo se apunta en la misma libreta. No hay que ir con folios sueltos, con cosas que luego se pierden. Cuando acabas, pues al final en todo ese proyecto, en toda esa libreta, tienes un histórico de todo lo que ha ido pasando, de los errores, de los tachones, no se arranca ninguna hoja. Porque a lo mejor lo que tú te creías que era un error, al final puede formar parte de una solución, ¿vale? La parte de documentación durante el diseño es muy importante y luego también porque muchas veces esto va a acabar formando parte de un sistema que va a ir al usuario y necesitaremos redactar un manual de usuario y esa documentación es necesaria, ¿vale? Bueno, vamos a ver uno de los bloques más importantes de los sistemas electrónicos que es el amplificador. Y aquí tenemos algunas características generales, ¿vale? El amplificador básicamente amplifica, pero dependiendo de para qué se utilice esa amplificación, pues lo que tendrá unas especificaciones u otras. Idealmente un amplificador de tensión, que son los más comunes, produce una señal de salida con la misma forma de onda, ¿vale? La misma forma de onda que en la entrada, pero con una mayor amplitud. ¿Vale? La ecuación es bastante
es bastante sencilla, ¿vale? La señal de salida, V0 es a veces VI. Eso es lo que me define la ganancia de tensión, ¿vale? La ganancia de tensión es V0 partido por VI. Esa salida siempre se va a llevar a algo, ¿vale? A lo que se conoce una resistencia de carga, RL, que es lo que va a provocar que se genere por aquí una corriente y salga una señal. Si tenemos un amplificador que no saca nada, pues al final nos importa bien poco lo que amplifique, ¿vale? Siempre se da eso. Tenemos que si la ganancia es positiva, decimos que es un amplificador no inversor, y si la ganancia es negativa, decimos que es un amplificador inversor. ¿Vale? Normalmente, a menudo, uno de los terminales del amplificador se conecta a una señal de referencia común a los dos, que es la masa, es un terminal común, y eso es lo que se conoce como la tierra del circuito. La curva característica de transferencia de un amplificador lineal es, la característica de transferencia siempre es V en función de I. Cuando hablamos de la característica de transferencia es V en función de I. Y los amplificadores tienen siempre una característica de transferencia lineal, ¿vale? Eso sería un amplificador ideal. Y esta pendiente es la ganancia. Si esta curva, si esta recta no es una recta y es una curva o hace cosas raras así o así, ¿vale? Diremos que el amplificador no presenta una respuesta lineal y tendremos un nivel de distorsión, ¿vale? De forma análoga a estas ganancias de tensión hay otros parámetros que podemos determinar en un amplificador. Por ejemplo, la ganancia de corriente a sub I es la relación entre la corriente de salida y la corriente de entrada, ¿vale? Como además teníamos, ahora no puedo volver hacia atrás, pero como tenemos una impedancia de entrada y una impedancia en la carga, pues se relaciona de esta manera con la ganancia de tensión. También se puede definir la ganancia en potencia de un amplificador, que es la relación entre la potencia de entrada y la potencia de salida, como tenéis aquí. ¿Vale? Como la potencia es V por I, pues podemos deducir estas formulitas. Muchas veces cuando las variables varían muy rápidamente una frente a otra, en lugar de utilizar la ganancia absoluta, se utiliza la ganancia en decibelios, que es 20 por el logaritmo, que básicamente lo que me da es la relación de órdenes de magnitud. Recordad que el logaritmo son los exponentes de las potencias de 10, por lo tanto lo que me da es la relación de órdenes de magnitud entre dos señales. Recordad que las ganancias son adimensionales, ¿vale? Una ganancia adimensionales. De tensión o de corriente, como es I partido por I o V partido por V, es un numerito y la ganancia es 20. Pero no tienen dimensiones. Y para su funcionamiento, pues obviamente los amplificadores van a extraer una señal más grande y van a necesitar que se les aporte energía, ¿vale? Pues necesitan unas fuentes de alimentación que proporcionen energía a los circuitos para que luego puedan darnos esa ganancia. En la práctica, la función de transferencia de un amplificador debía de ser lineal, pero es lineal solo para una zona
para una determinada zona, ¿vale? Es lineal solo para una determinada zona de las tensiones de entrada y de las tensiones de salida o de las corrientes de salida, ¿vale? Normalmente, pues, un amplificador no puede producir tensiones que su salida superen a la tensión de alimentación. Cuando alcanzamos la salida cercana a la tensión de alimentación, pues se produce lo que se llama saturación, ¿vale? Por tanto, debemos hacer, si nos vamos a esas zonas de la curva, pues tendremos, a estas zonas de aquí, tendremos saturación, así que normalmente lo que intentamos es trabajar por la zona lineal de los amplificadores, o lo que es lo mismo, pues decimos que trabajamos con el modelo de pequeña señal, ¿vale? El objetivo del diseño de los amplificadores es hacer que trabaje en esa zona lineal. Ese es mi objetivo de diseño. En algunas ocasiones esta zona lineal no es simétrica alrededor del intervalo de variación de las tensiones de entrada, ¿vale? Podríamos tener que no fueran simétricas, ¿vale? Pues a veces hay que adaptar nuestro diseño, ¿vale? Pues por ejemplo, imaginaos que tuviéramos en este dibujo, por ejemplo, en este dibujo la tensión de alimentación va entre 0 y más VCC, por tanto, si me llegan señales negativas no las puedo amplificar, tendré que modificarlas, tendré que hacerlas, etcétera, ¿vale? ¿Cómo hacemos que el circuito ¿vale? Por ejemplo aquí, pues bueno, si yo tengo señales negativas, tiene que darme una tensión de referencia, las señales, esto es el origen, las señales negativas amplificará por aquí hasta 0 y las señales positivas amplificará por aquí, ¿no? Con lo cual tengo que hacer que en reposo, en ausencia de señal de entrada, nuestro amplificador esté colocado en ese punto, ¿vale? Para ello lo que hacemos es polarizar, ¿no? Poner corrientes y tensiones en el circuito, de tal manera que desplazamos el nivel de referencia de la señal de entrada desde 0 a un valor positivo VI y a un nivel positivo V0, ¿vale? Eso lo que nos define es el punto Q. El punto Q es no la salida, el punto de polarización del transistor cuando VI es igual a 0, ¿vale? En ausencia de señal de entrada, ¿qué es lo que está haciendo nuestro amplificador, ¿vale? Nuestro transistor o nuestros componentes. Y eso lo va a determinar el valor de los componentes. Eso es lo que se conoce como el punto Q o el estado de polarización de un componente o de un transistor. Luego, claro, cuando implementamos los amplificadores, pues va a depender de los dispositivos que utilicemos. Si van a ser operacionales, si van a ser amplificadores BJT, si van a ser transistores BJT, transistores FET, MOSFET, lo que sea, el número de etapas que tiene, etc. Muchas veces para meter un nivel de abstracción lo que se hace es se sustituye, pues una vez tenemos hecho ya un amplificador, por un modelo de un amplificador. Y un modelo de un amplificador es una especie de caja negra que se caracteriza por tener una conexión de entrada, una conexión de salida y unos parámetros, ¿vale? Normalmente cuando hacemos un amplificador de tensión, ¿vale? No de corriente, un amplificador de tensión, pues se modeliza por una fuente de tensión controlada por tensión, ¿vale? Una resistencia de entrada, que es la resistencia equivalente si lo midiéramos entre los terminales de entrada, que normalmente depende de la frecuencia, y una impedancia de salida, una resistencia de salida, que también puede depender de la frecuencia o de la corriente de carga. ¿Vale? La fuente de tensión controlada por tensión modela las propiedades de amplificación, ¿no? De ganancia del amplificador. La tensión producida por esta fuente es una constante AV0 multiplicada por la tensión de entrada. Si la carga es un circuito abierto, ¿vale? Si no hay nada aquí detrás, si aquí detrás no hay nada, no existe caída de tensión en la resistencia de salida y por tanto V0 es A por VI, ¿vale?
si RL igual a infinito, si RL no está, y a esta tensión se denomina la ganancia de tensión en circuito abierto. En un amplificador ideal, RI es infinita y R0, ¿vale? Esta es infinita, esto no está, y esto es un cortocircuito, y esta es 0, y en ese caso, pues todo VS coincide con VI y V0 coincide con la tensión de entrada de la fuente. Y en los amplificadores reales, pues hay una caída de tensión en RS, por lo tanto, VI es distinta a VS, y también se produce una caída de tensión en R0 y la tensión de salida que hay aquí es distinta a la tensión de salida que hay ahí. Es lo que se conoce como el efecto de carga tanto a la entrada como a la salida. Y entonces las ganancias que se obtienen en un amplificador real son un poco menores debido a estos efectos de carga, son un poco menores a la tensión a la ganancia en abierto, en circuito abierto. Los circuitos electrónicos manejan tensiones y corrientes, por tanto podemos tener distintos tipos de amplificadores. ¿Vale? Dependiendo de lo que queramos, ¿vale? De las distintas combinaciones de tensión, si lo que queremos es señal de entrada y señal de salida, pues tenemos tensión o corriente, pues tenemos los 4 tipos de amplificadores básicos, que son el amplificador de voltaje o de tensión, el amplificador de corriente, el de transconductancia y el de transresistencia, ¿vale? A veces conectamos la salida de un amplificador a la entrada de otro, ¿vale? Eso es lo que se llama conexión en cascada de amplificadores. Yo puedo coger este de aquí y conectarlo a otro parecido a él, ¿no? Tener una tapa y luego tener otra tapa y tener otra tapa. Eso es la conexión en cascada. La ganancia de tensión total de una serie de tapas es la ganancia, ¿vale? La total es la ganancia 1 por la ganancia 2 por la ganancia 3 por puntos suspensivos, ¿vale? Hay que incluir, obviamente, el efecto de carga de una tapa en la otra, ¿vale? Una tapa se va a ir cargando o va a ir cargando y por tanto va a modificar las ganancias, va a ir cargando y va a ir modificando las ganancias de las otras. A veces se quiere, una vez tengo yo pues una conexión de varios circuitos en cascada, pues se quiere encontrar un diagrama equivalente, ¿vale? Un modelo simplificador de un amplificador. La resistencia de entrada del conjunto es la resistencia que se ve en la primera etapa. La ganancia de tensión en circuito abierto del circuito se calcularía calculando la ganancia total con esta última etapa en circuito abierto, y hay que tener en cuenta, eso sí, todos los efectos de carga que se produzcan por aquí en medio, ¿vale? Es decir, que es algo no tan trivial. Y luego también la ganancia de un amplificador no es constante para todas las frecuencias, varía con la frecuencia. Esto va a afectar tanto a la amplitud y a la fase de la señal. Por tanto, se analiza la respuesta en frecuencia de ese amplificador, y para ello lo que se define es la ganancia compleja, ¿vale? Y la ganancia compleja estamos pensando en amplitud y fase dependiendo de la frecuencia. Si el amplificador está acoplado en continua, el ancho de banda empieza en 0, ¿vale? En continua. Y en el caso de que estemos acoplados en alterna, ¿vale? Que intentemos rechazar la continua, pues tenemos una frecuencia de funcionamiento distinta de 0, ¿vale? Tenemos una frecuencia de corte mayor que 0, ¿vale? Para hacer esto, para hacer el acoplamiento
en alterna, pues lo que se utilizan son condensadores de acoplamiento entre mi señal de entrada, un condensador, y luego mi amplificador. De esa manera, las tensiones de continua, esto lo ven como un cortocircuito, perdón, como un circuito abierto, no pasan de aquí a aquí, y las tensiones de alterna, si está bien elegido, pues deja pasar todas las señales de alterna que me interesan. No es la única manera de conseguir acoplamiento en alterna. Podemos utilizar transformadores, podemos utilizar optoacopladores incluso, ¿vale? Habitualmente se especifica el margen útil de frecuencias aproximado de un amplificador, ¿vale? La zona, pues aproximadamente esto de aquí, ¿no? Esta zona, proporcionando las frecuencias a las cuales la magnitud, ¿no? El módulo de la ganancia de tensión es 3 dB menos, que la ganancia de la banda central, ¿vale? Acordaos de los polos y la caída de 3 dB que se producía a la frecuencia de corte, ¿vale? Pues estos son las frecuencias de corte de un amplificador, son cuando la señal cae 3 dB por debajo de la zona plana. Y definimos el ancho de banda de un amplificador como la distancia entre las frecuencias, en la zona útil, ¿vale? El ancho de banda es la distancia que hay entre las frecuencias de la zona útil. Y ya por último, pues pasamos a ver que los distintos componentes que podemos utilizar. Cuando tenemos esos bloques que conforman un sistema electrónico, se implementan con componentes electrónicos básicos. En función de que solo atenúan la señal, ¿vale? Son elementos pasivos, o que puedan amplificarla, son los dispositivos activos, ¿vale? Los elementos pasivos reaccionan a la señal, pero como no hay un aporte de energía exterior, pues no pueden transformar la señal y solo pueden atenuarla. En cambio, los componentes activos hay un aporte de energía, ¿vale? Son los semiconductores, operacionales, transistores, etcétera. Hay un aporte de energía exterior y pueden amplificarla, ¿vale? Algunos ejemplos de dispositivos electrónicos y aplicaciones de los mismos pues son las resistencias o el resistor, que pueden limitar la intensidad, dividir la intensidad, son conceptos muy básicos y muy genéricos. Un potenciómetro, ¿vale? Que es una variación de la corriente eléctrica o de la tensión en función de la posición. Un condensador, que al final almacena energía, como depende, ya vimos en circuitos que depende de la frecuencia, aparece por ahí una derivada de la corriente, pues también puede filtrar, adaptar impedancias, los inductores que almacenan corriente, pues sobre todo para adaptación de impedancias, y los relés, que es este cacharrito de aquí, pues un relé es una bobina con un núcleo de hierro y aquí otra lámina de hierro, y cuando pasa corriente esto se convierte en un imán y lo cierra, y cuando suelta la corriente pues esto vuelve hacia arriba, ¿no? Aquí hay un muellecito y pues bueno, es apertura es un interruptor controlado por tensión. Componentes activos, pues el diodo, que es un semiconductor, ya lo habéis visto, tipo la unión PN del diodo, rectificación de señales, regulador, multiplicador de tensión, diodo Zener, que sobre todo se utiliza, pues es un diodo polarizado en inversa que se utiliza sobre todo en regulación, en conseguir tensiones muy estables, el transistor, que se utiliza principalmente en amplificación y en conmutación, y el amplificador operacional, que ya pues, tiene amplificación, regulación, conversión de señal, conmutación, generación de funciones, etcétera, ¿vale? Aquí tenéis algunos de los componentes, algunas fotos de los componentes. Pues acordaos, por cada uno de los componentes, pues dependiendo de las resistencias, pues tienen un código de colores que nos dice cómo se enumeran. Los condensadores pues también tienen un código de colores o llevan, igual que las resistencias, o llevan el valor ahí. Los transistores pues llevan un código que dice el tipo de transistor que es y luego hay que averiguar pues cuando
en los tiempos de Maricastaña, pues con libros, con tablas de transistores, ahora pues mirando en Google o mirando en buscadores, pues para ver el fabricante lo que nos dice de cada uno de los componentes. Y por último, respecto del montaje de estos componentes en algún sitio, la implementación física de ese circuito se pueden realizar con los componentes discretos, ¿vale? Que cada uno de estos va a su plaquita, o pueden estar a lo mejor integrados, ¿vale? Es decir, pues a lo mejor yo cojo un chip que me integra prácticamente un amplificador de potencia de audio, lo tengo ya todo en un chip y no tengo que ir transistor, resistencia, condensador, ya me lo dan, me lo venden todo hecho. Normalmente todos estos componentes se conectan entre sí, sobre todo en el laboratorio lo hacéis con una placa protoboard, ¿vale? Luego también hay otras plaquitas con agujeros que con un soldador pues tú formas el circuito, pero lo normal es que cuando nosotros hacemos algo pues lo implementemos sobre un circuito impreso que contiene todas las líneas, todas las pistas de conexión, lo que aquí son rayitas o son cables, pues al final se convierten en pistas de cobre que van uniendo los distintos componentes, ¿vale? Ahí tenéis un una pequeña foto que todo el mundo sabe lo que es un circuito impreso. Pues bueno, con esto y con mi maravillosa gorra roja, cada día, cada tema voy a llevar un gorro o un sombrero distinto, a ver si adivináis cuál va a ser el segundo. Y pues nada, con esto tenemos una pequeña, rápida introducción de 30 y tantos minutos o más del tema 1, ¿vale? Estaba mirando ahí los relojes, que no sé lo que me dice, etc. Pues bueno, compañeros, dentro de poco, tema 2.